Entonces, bueno, la metodología entonces tiene que ver también o buscamos que los estudios, que se apegue esta metodología a los siguientes tres principios. Uno, que la matemática debe relacionarse y complementarse con otras disciplinas, es decir, no van a ser problemas así como del clásico problema, digamos, como de ¿cómo decirlo?, de libro, ¿no? De un enunciado y todo esto, sino realmente un problema que se puede ir desarrollando, ¿no? Y que tenga múltiples o diferentes soluciones eh, pues, dependiendo del contexto del estudiante, ¿no? Tanto de su conocimiento previo como inclusive de las herramientas con las que cuenta. Ok, de ahí la interdisciplina de los productos debe construirse con base a ciertas restricciones. ¿Por qué con base a ciertas restricciones? Aunque hay mucha gente que dice, no, pero es que, ¿por qué hay restricciones? Porque en la vida real hay restricciones. Es decir, la verdad es que sería muy bueno que no hubiera restricciones en la vida, pero hay un montón de restricciones. Por ejemplo, un ingeniero se topa desde el hecho, por ejemplo, de que a lo mejor en la escuela trabajó con un software y en la industria en la que lo contratan trabajan con otro software. Desde ahí hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Tener que aprender un programa nuevo porque a mí me enseñaron otro, ¿sí? O al revés, a mí me enseñaron a lo mejor un programa, porque a veces se tiene la idea de que en la industria se trabaja con programas muy avanzados y a veces no es cierto. Yo he tenido de repente estudiantes que me han comentado que una vez no me acuerdo en qué empresa fue, pero los pusieron a hacer planos que pues obviamente si ellos en su momento les hubieran facilitado una licencia de SolidWorks o de AutoCAD o de Autodesk, pues obviamente hubieran hecho bastante rápido. No, la empresa lo único que tenía para hacer los mapas era Paint. Sí, así como lo oyen, Paint. Entonces, desde ahí hay una super restricción, ¿no? Es decir, tú vienes de a lo mejor generar modelos a través de cuestiones o planos a través de software especializado para hacer CAD, inclusive CAD, CAM y CAE, y resulta que te dicen, no, sabes que aquí nada más lo único que tenemos es Paint. Y bueno, hay que sacarlo. Desde ahí es una restricción, ¿no? Entonces, se trabaja con muchas restricciones. Y no solamente aquí en México, porque mucha gente dice, no, es que en el extranjero es diferente. En el extranjero es lo mismo, salvo que trabajes en un momento en una empresa que sea súper enorme, entonces ya a lo mejor sería mínimo las restricciones, pero habrá otras, se los aseguro. Entonces, es un poco tratar un poco de poner en contexto al estudiante de que las restricciones siempre van a existir. ¿Ok? Y lo que les acaba de decir ahorita, el tiempo no debe ser una limitación para la creación. Sí, el tiempo no debe ser una limitación para la creación. Sí, ¿por qué? Pues porque casualmente por eso es que estamos armando estos talleres un poco extracurriculares para darle lo que decía yo al principio, hago énfasis, darle la oportunidad al estudiante de que experimente, de que cree, de que se equivoque. Ok, una de las cosas, como un paréntesis, y que siempre lo digo en todas mis presentaciones que hago de ponencias, es que el problema es que mucha gente se queja de que como seres humanos somos muy consumistas. Y eso pues a lo mejor no se va a quitar, es parte de un círculo virtuoso donde alguien produce algo y hay que consumirlo para que se haga un círculo virtuoso, inclusive tanto de consumo y cuestión económica o todo esto. Pero el problema no es tanto el hecho de que se consuma, al nivel que se consume, que es bastante grande, sino que el problema es que realmente no estamos creando estudiantes que sean creadores o con una mentalidad de creación, es decir, hay que empezar a crear creadores, o sea, hay que empezar a formar creadores. ¿Sí? Para que se consuma tanto como se produce y sobre todo empezar a romper esa barrera ya de cuestiones donde se tienen, pues yo sé que es algo como utópico a veces, ¿no? Pero donde se tiene a lo mejor extraer tecnología de otro lado. Es parte de, hay comercio, hay esto, hay que traerlo, no estoy diciendo que nos vamos a aislar, pero de una otra forma se puede usar tecnología de aquí y también exportarla y hacer un intercambio, un círculo virtuoso, no nada más consumir y consumir. Y yo creo que hay talento, ¿no? Solo falta apoyarlo, ¿no? Entonces, pero bueno. Y bueno, a partir de esto, entonces voy a empezar a hacer la descripción de la secuencia didáctica. Pues lo primero, la descripción del problema, lo que les decía, el hecho de generar, en este caso aquí, como esto, la cuestión del problema, ¿no? Un sistema clasificador basado en visión artificial donde había que diseñar un robot de 2 grados de libertad, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí yo lo pongo en un plano, ¿no? Pero lo estoy viendo desde este plano aéreo. Pero igual hubo chicos, ahorita lo vamos a ver más adelante, donde se generaron a lo mejor brazos que no se movían en ese plano, digamos, horizontal, sino en un plano vertical. Es dependiendo del enfoque que le hayan dado a los estudiantes, de acuerdo a lo que ellos pensaron, ¿no? Esa era la idea.
Entonces, lo primero era un poco hacer un bosquejo del brazo y del escenario de trabajo. O sea, en este caso le pidió a los estudiantes un poco que dibujaran cómo se imaginaban el brazo. Obviamente, pues había de todo, ¿no? Porque pues los estudiantes podían imaginarse cosas desde muy cercanas a la realidad hasta cosas a lo mejor que, pues que no, que no estaban tan cercanas a la realidad, pero de una otra forma era la concepción de lo que ellos imaginaban y la idea era ir transformando después ese argumento que ellos tenían, digamos, de cómo planteaban las cosas desde un punto de vista primero de un croquis o de un dibujo y para después irlo variando con respecto al hecho de que ellos iban experimentando, digamos, con los conceptos ya de la robótica. Sí, entonces, ya después del bosquejo digamos que a mano alzada, había que hacer un bosquejo ya con medidas y descripción de cómo operaría. ¿Esto para qué? Pues para que los estudiantes empezaran a decir, bueno, ok, sí, pero hay un área, obviamente se les manejó áreas distintas de trabajo, de células de trabajo, y obviamente a partir de eso, pues ya tenían que decir, no, pues si va a ser un robot de 2 grados de libertad, es decir, bueno, primero que es un grado de libertad, ¿no? Bueno, se va a mover de esta forma y bueno, ¿cómo se va a mover en el área? Porque si además yo le pongo a lo mejor a un eslabón una dimensión mucho mayor, a la hora de que el brazo esté extendido, entonces puede ser que entonces vaya más allá de su área de trabajo y entonces puede ser que entonces dañe a alguna otra cosa, ¿no? Entonces ya empezaban a ser ya un poquito más, digamos que conscientes de lo que iban a hacer. A lo mejor de una manera informal, pero la idea era empezar un poco con esta situación. Y obviamente después de eso empezar a trabajar con los conceptos básicos relacionados con los brazos de robot o con los manipuladores. Es decir, hacer discusiones con ellos y plantearles por lo que era un brazo, un grado de libertad, lo que es a lo mejor una célula de trabajo, y entonces ya empezar a decir, ok, el grado de libertad tiene que ver con el hecho de en qué plano se mueve. Una misma articulación puede tener hasta, pues 3 grados de libertad, entonces no nada más uno. En este caso, aquí sí, cada articulación va a ser un grado de libertad, pero puede ser que de repente pudiera haber más. Pero en este caso, la idea era que cada articulación representara un grado de libertad. ¿En qué? En un plano. ¿Ok? Entonces, empezaron un poquito ya a trabajar con esta parte, pero a partir de algo tan básico como un bosquejo, como un dibujo, sin entrar todavía a la parte matemática, sino el hecho de empezar a trabajar y decir, ok, me lo imagino de esta forma, pero a la hora de que ya cada vez voy formalizando eso que quiero aplicar, entonces ya tengo que poner medidas, tengo que darme cuenta que el espacio de trabajo tiene que ser de una forma, y solamente pensando en la parte del modelo de movimiento, libre de fuerzas, no estábamos hablando de fuerzas, no estábamos hablando ni siquiera de conexiones con el sistema a lo mejor de visión, es simplemente el modelo matemático, ¿sí? Y obviamente a partir de esto, pues entonces ya empezaron a trabajar después, la idea era que empezaran a experimentar con GeoGebra. ¿Por qué con GeoGebra? Porque la misma cuestión del programa nos permite, como es geometría dinámica y es el hecho de armar cosas a través de arrastre en la pantalla, de arrastrar en la pantalla, o sea, que trabajaran en la pantalla de una computadora o inclusive de una tableta, pues la idea era que ellos empezaran a trabajar con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, empezaron ellos a trabajar esta parte y empezaron, por ejemplo, primero a dibujar algo en GeoGebra como esto, ¿no? Pero pues la verdad es que a lo mejor sí se ve muy, pues como una cosa que tiene ahí bueno, un grado de libertad aquí, otro grado de libertad acá, y aparentemente pues acá hay como un efector final, ¿no? Como una pinza. Pero pues a la hora de que ya ellos decían, bueno, ok, esto pues sí es para ese brazo, ¿no? Pero realmente matemáticamente opera como brazo, pues no, ¿no? Ya luego empezaron a ver ellos relaciones, empezaron a ver que esa cosa se deformaba, empezaron a ver muchas cosas y empezaron a darse cuenta que realmente no era necesario hacerlo así tan, digamos, tan artesanal. Había que representar a lo mejor como acá cada eslabón como una línea, ¿sí? Cada eslabón en este caso, como una línea y pues cada una de las articulaciones como puntos, ¿no? Y empezar a hacer relaciones, y ahí fue donde empezaron a hacer relaciones entre círculos, entre triángulos, y empezaron a meter slides para ver cómo se movía, si había restricciones, si en un momento, entonces ya empezaron a experimentar y a partir de eso, pues obviamente ya empezaron a hacer experimentaciones con el mismo programa, pero de ahí empezamos a trabajar ya también relaciones que tenían que ver con la parte, digamos, analítica. ¿Por qué? Porque empezaron a ver relaciones aquí de circunferencias, de cuestiones de triángulos. Entonces se empezó a hacer la relación ya de lo que estaban haciendo, digamos, en geometría dinámica con a lo mejor ecuaciones. Sí, empezar a ver, ya empezaron a sacar aquí ecuaciones, aquí hay unas que estuvieron ellos haciendo, donde básicamente ya empezaban a ver y dicen, ok,
pues yo tengo un eslabón que mide tanto, y empezaron a sacar relaciones. El chiste es que, o sea, para no hacerles el cuento largo ahorita, o sea, realmente se dieron cuenta ahí, y es algo muy, bueno, creo que si estamos aquí escuchando que estamos profesores, o inclusive también alumnos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que algo que realmente creíamos que era muy complejo, tiene relación con algo que conocemos y que es básico, como el teorema de Pitágoras, pues empezaron a ver y se dieron cuenta que las ecuaciones eran pues a partir de intereses econométricos, eso, pues eran las ecuaciones del teorema de Pitágoras, donde básicamente, pues si se dan cuenta aquí, o sea, pues si nos vemos aquí, pues hay un eslabón que puede ser un cateto, digamos, eh, este, un cateto, digamos, el menor, aquí está el cateto, y aquí pues la distancia que hay entre digamos que el inicio del brazo hacia el efector final, pues es básicamente la hipotenusa, ¿no? Y ahí tenemos las distancias, ¿no? Y podemos sacar cinemática directa o cinemática inversa, dependiendo de lo que queramos sacar. En este caso, aquí se les pidió cinemática directa, ¿ok? Es decir, a partir de valores en los ángulos, hay una posición en el efector final, es decir, a partir de la posición que hay, digamos que en estos ángulos, bueno, voy a usar porque aunque no es digamos que el mejor, pero es el que se ve más grande, ¿no? A partir de lo que hay aquí en esta cuestión digamos que de la relación que hay aquí, pues aquí prácticamente puede salir una hipotenusa y es la relación que hay, ¿no? De distancia y que, bueno, estaba hablando de la cuestión del modelo cinemático directo. Es básicamente, yo doy una inclinación aquí en este ángulo y en este otro ángulo, que son prácticamente mis grados de libertad, ¿sí? Y a partir de eso yo puedo definir digamos que una posición en mi efector final, no o en mi extremo, en este caso, porque no estamos manejando el efector final, en el extremo. Esa es la cinemática directa. Y la cinemática inversa es a partir del hecho de que yo doy una posición del efector final o del extremo, entonces se pueden calcular digamos que los ángulos de inclinación de cada uno de estas articulaciones. ¿Ok? Entonces, ahorita con ellos se trabajó nada la parte de la cinemática directa para este ejemplo. Ya después, posteriormente, sí se trabajaron esas partes de la cinemática inversa. No lo voy a comentar ahorita aquí. Ok, entonces, estuvieron experimentando, como les decía ahorita al principio, se estuvo pasando a los estudiantes desde diferentes representaciones, empezando desde lo básico, que era un dibujo, hasta el hecho ya de a partir de una representación en un software, empezar a deducir ya fórmulas, ¿no? ¿Ok?